que, o que han planeado. ¿Cuál es la manera en la que han planeado abordar el... ¿Se me escucha bien? Porque... ¿Me escuchan? Porque... Ya, bacán. Sino que el micrófono quedó en salida. Ok, quería preguntarles han planeado abordar el factor de tiempo, porque si bien es un tema muy fácil, sencillo de abordar, es muy complicado y complejo estar haciendo cantidad de operaciones debido al producto vectorial. En, en la modalidad virtual era bien sencillo utilizar, ¿no?, calculadoras que pudieran hacer este tipo de operaciones por nosotros, pero de forma presencial quizás no todos estén considerando las herramientas adecuadas, digo, para poder abordar los problemas. Por eso es que pregunto, ¿han pensado en eso? Porque estuve buscando sobre las funciones de las calculadoras, bueno, las clásicas, como las Casio que solemos usar, y hay funciones que ayudan bastante, la verdad, en simplificar las operaciones. ¿Sí? Operaciones para trabajar con vectores, con un máximo de 3 vectores, ¿no? 3 vectores con 3 componentes. Sugiero que busquen en YouTube, o en tal caso, luego de la asesoría, podría grabar un video mostrando cómo usar estas funciones de la calculadora. Porque sí, les va a ahorrar bastante tiempo, cerca de 20 minutos en promedio, ¿no? Y esto es bastante, es casi un ejercicio de la práctica. Yo creo que ese consejo estuvo bueno para empezar. Vamos a iniciar con un problema que aborda gran parte del contenido en sí. Un problema clásico, si bien parece sencillo, no se confíen porque estos son los más largos y complicados de abordar, porque es un problema que mezcla la teoría de proyectividad, método de polos y el método vectorial para calcular velocidades y aceleraciones. Dependiendo de lo que ustedes escojan para hacer cada tipo de operación, eh, se les va a hacer más sencillo el problema, ¿eh? Por ejemplo, tenemos este caso donde nos dan un mecanismo con una velocidad en A de 2 metros por segundo en el sentido que nos indican, ¿no? Tomando un sistema de referencia XY, perdón, Day. ¿alguien dijo algo? Bueno. Tenemos la velocidad en A, vamos a tomar nuestro sistema de referencia como se muestra en la figura, y nos están dando valores eh, para A, B, C y D. ¿Sí? Lo que nos preguntan de cajón es la velocidad de la aceleración angular de la barra CD, luego la velocidad y la aceleración del punto C. En el orden como está, quizás no se puede realizar, así que hay que ver cómo lo vamos a abordar. Hay que aprovechar esta información que nos dan sobre cómo se está moviendo el punto A, porque de ahí vamos a sacar muy rápidamente cómo es que se está moviendo B. Lo que vamos a hacer para encontrar la velocidad de B con una operación bien rápida y sencilla es equiproyectividad, ¿no? Como tenemos las direcciones de los vectores, dado que el problema es bien geométrico, nos están dando prácticamente cómo están posicionadas las barras, nos están dando el sentido de la velocidad. Sabemos que B va a ser perpendicular aquí, ¿sí? Eso nos va a ayudar a poder encontrar la velocidad de B. Entonces lo que tendríamos como expresión sería la velocidad de A ya, multiplicado por un vector en la dirección AB, igual a la velocidad de B, que es lo que queremos, multiplicado por otro vector en la dirección AB, ¿no? Entonces, para A, tenemos solamente tiene una componente en X, tendríamos 2,0, 0,0. Como estamos trabajando en dirección AB, es la dirección del eje X, del sistema que estamos refiriendo, entonces podemos poner directamente, ¿no? En 1,0, 0.
sin importar las medidas, no tiene nada que ver porque solamente estamos proyectando las velocidades sobre la dirección AB. Y bueno, la velocidad B sí es necesario expresarla tal como nos lo indica la geometría, ¿no? Podríamos definir un ángulo aquí alfa, solo para ayudarnos. Trasladando, tendríamos que la velocidad en B estaría con esta dirección, ¿no? El alfa se pasaría para acá. Entonces tendríamos que B tiene una componente en X, B eh, seno de alfa, y en Y con B sub B coseno de alfa. Eso es lo que vamos a utilizar acá. Tendríamos al otro lado de la ecuación, tendríamos el B sub B por el seno de alfa, coseno de alfa, 0, y esto multiplicado por el vector 1, 0, 0, ¿no? Bueno, esto se reduce a 2 es igual a B sub B seno de alfa. ¿Cuánto nos sale la velocidad en B? El seno de alfa sería lo que tendríamos como B sobre raíz cuadrada de al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Reemplazando esos valores que nos están dando el problema, lo que tendríamos para B es una velocidad de 2,358 metros por segundo. Estas son las unidades que nos están indicando. De esta forma se calcula y se aprovecha la propiedad de predictividad para este tipo de mecanismos. Porque haber utilizado el camino largo de los métodos vectoriales en realidad nos llevaría a demasiadas ecuaciones y no podríamos resolverlos a tiempo. De esta manera ya tenemos la velocidad en B. De la misma manera vamos a aprovechar esto para calcular la velocidad en C, ¿no? Porque esto de acá es bien como que intuitivo, se siente que al dibujar en la velocidad en A podemos básicamente de la geometría extraer cómo es que se está moviendo B. Y es lo que nos están dando acá. Bueno, si tenemos el módulo, ya tenemos la geometría, podemos saber cómo escribir el vector B en sus componentes, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí, todavía no vamos a trabajar vectorialmente. Vamos a agarrar los módulos, vamos a calcular velocidades angulares. Lo que seguiría sería el cálculo de la velocidad en C. Y nos vamos a aprovechar de, de, de esta configuración. Observan que si yo extiendo la barra BE y la barra CD, intersectan en un punto que está aquí. ¿Cómo se dibuja? Ahí está. ¿Sí? Voy a poner otro color. ¿Sí? Porque estamos utilizando, bueno, vamos a utilizar el método de polos para resolver lo que es la velocidad en C y calcular las velocidades angulares de la barra BE, que es la que, prácticamente la que, la que va a definir el movimiento, ¿no? Lo que tendríamos acá por consecuencia es que la velocidad de C esté en esa dirección. Entonces vamos a aprovechar esto para hacer nuestros cálculos en la velocidad en C y la velocidad angular del elemento BE. Lo que tendríamos es BE con la velocidad B acá. Tendríamos verticalmente hasta llegar al punto C. Hasta el punto C. Tendremos la velocidad hacia aquí. Y estas dos perpendiculares a sus barras, ¿no? Y bueno, el componente de la velocidad angular que está definiendo este movimiento viene a ser la velocidad angular de BE, ¿no? Porque casualmente ese polo coincide con quién, con el polo del elemento BE, ¿no? Entonces, ya conocemos BE
conocemos también esta longitud de acá, por la geometría del problema, entonces podemos fácilmente saber cuánto es el valor de B. Si tenemos B, también tenemos esta longitud, entonces podemos calcular BC. Y así hemos sacado dos variables que nos están pidiendo en el problema, ¿no? Hemos extraído, no, todavía nos falta hasta el CD. CD, calculando la velocidad angular en B, es que vamos a poder calcular la velocidad en C y así la velocidad angular en CD, ¿no? ¿Sí? Tendríamos entonces que la velocidad angular en BE sería igual a la velocidad en B entre esta longitud que lo caracteriza, ¿no? Entre en B, E. Entonces la velocidad en B, perdón, sería igual a la velocidad en B que ya conocemos, que son 2,358 metros por segundo, y esto dividido entre la raíz cuadrada de A más B cuadrado. ¿Sí? Y como datos de problema son 0,25 y 0,4, ¿no? A la hora de reemplazar, lo que tendríamos es que la velocidad angular de BE, menos 5, ¿no? Menos 5 radianes por segundo. Pero no como tal, o sea, voy a dibujarlo bien para no podemos verlo como signo. Tomando este sentido, todos los positivos en Z, sí, lo que me va a indicar es que este signo, el movimiento se está haciendo de forma horaria, ¿no? El vector está entrando. Entonces tendría para B, voy a definirlo ya literalmente para evitar confusiones. Para B voy a tener menos 5 en la dirección K, radianes por segundo. Y listo, teniendo la velocidad angular en B, puedo sacar la velocidad angular en C, perdón, la velocidad en C, mm, que sería ya toda la altura, ¿no? Toda la altura sería B más D. B más D por esa velocidad angular nos da la velocidad en C. Entonces tendríamos la velocidad angular en B por B más D. Esto es acá arriba. Y B más D. Entonces eso nos va a dar una velocidad en C de 3,5. Sí, 3,5 metros por segundo. ¿Sí? La velocidad se dirige hacia allá. Se siente, ¿no? Se siente el movimiento. Como es que si avanza el punto A hacia la derecha, todo el mecanismo tiende a moverse hacia la derecha. Por ejemplo, la velocidad en C, como está vertical, paralela al eje Y, va a tener una velocidad que solamente se compone de una componente, ¿no? Vectorialmente, C la tendríamos como 3,5, 0, todo eso en metros por segundo. Hasta ahí ya tenemos calculado la velocidad de B, tenemos la velocidad angular BE, tenemos la velocidad en C, y tenemos esas dos cosas, ¿no? Velocidad angular de CD es lo que nos tocaría calcular. Pero como ya tenemos prácticamente el polo con el apoyo fijo D, es que define el movimiento de la barra CD, podemos calcularlo directamente, ¿no? De la relación. Así. Tenemos acá la velocidad angular de C. Esta es la velocidad en C. Y esta longitud la conocemos, ¿no? Voy a ocultar esto. Dibujar. Ya, esta longitud la conocemos. Esta longitud es D. Y D es 0,3 metros. Problemas técnicos. Ya, tendríamos que la velocidad de C multiplicado por 0,3 metros es igual a la velocidad de C, ¿no? La velocidad de C es 3,5
Y por tanto, la velocidad DC, el elemento DC, el elemento CD, que nos están pidiendo sería 11,666 radianes por segundo en la dirección que hemos considerado. O sea, acá estamos hablando de que se está dando en sentido horario, ¿no? Vectorialmente lo definimos como -11,66 K radianes por segundo. O sea, vamos a plantearlo de manera vectorial para evitar errores a la hora de usar las ecuaciones vectoriales luego. Ok, hasta ahí le he sacado todo el jugo a métodos de productividad, métodos de polos, y se me está acabando los recursos porque me están pidiendo ahora una aceleración angular y la aceleración del punto C como tal. Métodos gráficos para encontrar esos valores como tal, como parte del curso no se ven, ¿no? Por eso es que vamos a emplear ya estas ecuaciones vectoriales. Ya hemos sacado bastantes valores que nos van a ayudar. Ahora la idea es saber por dónde vamos a empezar. Y vamos a darle por este camino. Y vamos o sea, empezar a resolver de acá hacia acá, de acá hacia acá, de acá hacia acá. La manera en que escojamos nosotros por dónde vamos a empezar a plantear nuestras ecuaciones va a definir qué tanto nos vamos a demorar en el problema. Entonces parto por algo que ya conozco, ¿no? Vamos a partir por acá, ¿sí? Porque conozco yo la velocidad en A, conozco la velocidad en B, y conozco la aceleración en A, ¿no? Porque me están diciendo que la velocidad es constante. Quiere decir que la aceleración en A es cero, un vector nulo. Entonces puedo sacar ya la velocidad en B. Lo que me estaría faltando es la velocidad angular de ese elemento, ¿no? Del elemento AB. Entonces, veo que todavía se lo puede sacar acá por el método de polos, se le puede sacar un dato más, ¿no? Nosotros extendemos esta de acá, como la velocidad en A es así, hacia la derecha, tendría igualito su polo en el infinito, ¿no? Pero para calcular el, el polo del elemento AB, tendremos la velocidad vertical. Entonces, el polo absoluto, el phi de ese elemento, está ubicado en este punto de arriba. Y bueno, vamos a utilizar nuestro alfa, ¿sí? Por semejanza, con este triángulo, tenemos esta medida en C, y podemos saber cuál entonces es esta medida de acá, ¿no? ¿Cuál sería la relación? Tener B entre A es igual, vamos a llamarlo X entre C. De aquí, realizando los datos del problema, tenemos que nuestro X, voy a llevarlo para abajo, ¿ok? Nuestro X valdría 0,8, ¿no? Sí, 0,8. Confirmen si están siendo el problema. Nuestro X, nuestro X va a salir 0,8 metros, ¿no? Tenemos acá, vamos a dejar el dibujito. Punto A, punto B, lo tenemos extendido por paralelas, tendremos aquí la medida era C y esto es X, ¿no? Este es nuestro X, este es nuestro C. Y sacábamos que el X valía 0,8. Bueno, esto nos va a ayudar vamos a definir como punto A, a calcular la velocidad angular de lo que nos va a dar en la ecuación para calcular la aceleración, ¿no? Entonces tendremos acá una velocidad angular en esta dirección, en la forma intuitiva, la velocidad angular de AB. Entonces tendríamos esto para A, que es lo más sencillo de evaluar, la velocidad angular de AB, multiplicado por esa distancia de X, es igual a la velocidad Y, ¿no? La velocidad está hacia la derecha, y cuánto eran 2, ¿no? 2 metros por segundo. Entonces tendríamos que la velocidad angular de AB es igual a 2 entre 0,8, eso nos da 2,5,
2,5. Y de forma vectorial, lo que tendríamos es un 0, 20,0, 20, está en la dirección positiva, ¿no? Es en la dirección positiva. Bueno, vamos a aprovechar este elemento para poder hacer nuestros cálculos sobre la aceleración AB. Teniendo la aceleración AB como tal, vamos a poder recién de acá movernos de repente hasta hacia D, o de repente primero hacia B, hacia E. Creo que primero hacia E. Bueno, planteamos la ecuación. Tendríamos que la aceleración en B, por el elemento rígido, sería igual a la aceleración en A, más el alfa de B, multiplicado por R de B, respecto de A, menos, estamos trabajando en la tabla, digamos, velocidad angular de B, esto por el R de B respecto de A. Eh, la velocidad angular de A, perdón, la aceleración de A es cero. Tendríamos la aceleración de B igual a un 0, alfa B por el R de B respecto de A. Están separados cuando una distancia de C, ¿no? C valía 0,5, según el problema. Tendríamos aquí 0,5, 0,0, 0,0, menos velocidad angular de AB, que habíamos calculado que era 2,5 elevado al cuadrado. Eso multiplicado por el 0,5, 0,0, 0,0. Vamos a hacer este producto. Tendremos que este es el K, este es nuestro I. Entonces, de este producto vectorial solo vamos a obtener un J, ¿no? K por I nos da J, entonces tendremos 0, 0,5 alfa B, 20,0. Y del otro lado tendríamos, bueno, vamos a mantenerlo tal como está, ¿no? 2,5 alfa de 0, 0,5, 0,0, 0,0. Ya. Mm, bueno, operando tendríamos 0,6,25 en X, que parte de acá, ¿no? Porque es lo único que nos están dando una componente en X. 6,5, no, 6,25 entre 2, ¿no? Pero voy a borrar. Tendríamos 6,25 por 0,5 nos da menos 3,1,125. Punto y coma tendríamos 0,5 alfa AB. Y los demás elementos están en cero, ¿no? Por eso es que llegamos a esto. Mm, más que más. Ya, bueno, tenemos una ecuación para la... Voy a borrar esto de acá para poder utilizar el gráfico. Tenemos una ecuación para la aceleración en AB, o la aceleración en B. Vamos a utilizar ahora el recurso que nos está dando el elemento EB, ¿no? Porque también conocemos ajá, la velocidad de aceleración en E, conocemos también esta velocidad angular, entonces podemos relacionar directamente con B. Voy a sacar ahí algunos valores más para poder trabajar ya directamente con la barra CD. Eh, ve que se está haciendo largo el problema por más que estemos utilizando los métodos correctos. Escuché que si utilizamos puro producto vectorial, métodos vectoriales, este problema ni se termina. Por eso es que suelen poner hasta menos problemas, porque son bien operativos. Entonces tendríamos el elemento B, el punto B que está fijo. Tenemos
punto B acá. Entonces la aceleración de B también está definida por la aceleración en E, más el alfa de E, por R de B respecto de E, menos la velocidad de E al cuadrado por R de B respecto de E. Esto es cero, porque está fijo. De forma muy similar al elemento B, hacemos la operación. Tenemos 0, 0, tenemos alfa de E. Ahora lo que tenemos aquí en RBE sería en X retrocede y Y sube. Sí, ¿cuánto es? B. Sería A hacia la izquierda y B hacia arriba, ¿no? Menos A, punto como B, punto como 0. Todo esto menos el elemento, bueno, la velocidad angular P la conocemos, ¿no? Es prácticamente la misma que calculamos cuando utilizamos el método de polos para calcular lo que era la velocidad de C. Y eso lo teníamos, vamos a ver, acá, la velocidad angular de E, que nos está dando menos 5 revoluciones por segundo, ¿no? De dirección. Tendríamos 5 al cuadrado, multiplicado por menos A, punto como B, punto como C. ¿Sí? Reemplazando los valores de A y B, llegaríamos a la siguiente expresión. Tendríamos 6,25, 6,25 menos 0,4 alfa de B o de B, menos 10 menos 0,25 alfa B también, y el componente cero, ¿no? Tenemos dos expresiones para un mismo vector. Lo que tenemos que hacer ahora, bueno, es igualar los componentes. No me interesa en sí el valor de AB, por eso es que no voy a utilizar ese componente, solo quiero saber cómo se comporta. Por eso es que voy a plantear la expresión 6,25 menos 0,4 alfa de E, y eso solo igualo a lo que tenemos arriba, de menos 3,125, y obtendríamos un alfa de E, un alfa, un alfa de E, ya, un alfa de E de 23,4375 rayones por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Bueno, reemplazando este valor aquí, tendríamos ya el vector de aceleración de B. Pues el vector sería menos 3,125, en el otro nos daría menos 15,859, así como 0. Todo esto en metros por segundo al cuadrado. Mm, ¿Qué es lo siguiente que podríamos hacer? Ya tenemos la velocidad de B, perdón, la aceleración de B, la velocidad en B. Mm, Ya podríamos trabajar acá, ¿no? Ya podríamos trabajar aquí. ¿Sí? Porque nos iban a salir variables, por ejemplo, del elemento BC, del elemento CD, y no íbamos a llegar a nada. Vamos ahora sí a resolver eso. Bueno, vamos. Tendríamos que la aceleración en C, a ver, la aceleración en C es igual a la aceleración en D más el alfa CD, de C, por R de C respecto de D, menos el omega CD al cuadrado
por el R, CD. Bueno, el D también es cero. Tendríamos, ok, ya. El alfa CD es lo que queremos saber, es parte de las preguntas del problema. Tendríamos cero, cero, alfa CD. Y el RCB, todo está contenido en J, ¿no? La medida creo que era D. Sí, era D en J. Tenemos cero, punto como D, punto como cero. Menos el omega CD, ya lo resolvimos creo, en la parte de acá. Sí, ¿cómo debe ser? Digo, ¿no? Pero sería 11,66 al cuadrado, eso multiplicado por el vector cero de cero. Sí, a lo que llegaremos sería, bueno, ese en K, ese está en J, nos va a dar una componente en menos I, ¿no? Entonces tendremos que A de C sería menos alfa CD por D, punto coma, porque ya no son las más componentes en X. Podemos hacer a cero más el 11,66 al cuadrado por D, ¿no? Voy a reemplazarlo de esta forma. Entonces, lo que obtendríamos sería menos 0,3 alfa CD, punto y coma, menos 40,833, punto y coma 0, que son radianes por segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración en C en función de una variable. Vamos a calcular la aceleración de, de D. No, de B, perdón. La aceleración de B sería la aceleración de C más el alfa de BC, ¿no? El alfa de BC por R de B respecto de C menos el omega BC al cuadrado. Esto por el R de T respecto de C. A ver, este valor lo tenemos, el valor de acá no lo tenemos. Y el omega BC también lo tenemos, me parece. Sí, sí, también lo tenemos. Nos salió menos 5, ¿no? Nos salió menos 5. Este también lo tenemos. Y nos quedaría prácticamente solo, bueno, se está agregando una variable. Vamos a tener un sistema de dos ecuaciones. ¿Sí? A la hora de operar esto, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones en BC y en CD, ¿no? Bueno, ustedes lo quieran ya, hoy se nos va a ir el tiempo, y llegaríamos a la expresión 0,3 alfa de BC menos 0,3, también alfa de BC más 6,25, eso es en X. Tendríamos en Y menos 0,25 alfa de C menos 33,328, punto coma cero. Y bueno, igualándolo con lo que habíamos obtenido acá en la expresión anterior, vamos a obtener los valores de alfa de C y alfa de C, que principalmente esto es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? El alfa de C es 1,126 radianes por segundo. Y el BC menos 69,87 rad por segundo al cuadrado. ¿Sí? Creo que eso es todo lo que nos están pidiendo en este problema. La velocidad y aceleración angular de CD, le calculamos la velocidad y aceleración del punto C. Bueno, teniendo la aceleración angular, reemplazando, calculamos la aceleración en C, ¿no? Porque nos había quedado esto en función de la aceleración C. ¿Sí? Como saca. Y ese sería este problema. Es un problema bien completo porque te hace aplicar, bueno, todos los conceptos de proyectividad, el método de polos,
y los métodos vectoriales para poder encontrar bueno, al menos la solución más corta para eso. Sí, vamos a pasar a un siguiente problema ya de movimientos relativos, donde estamos trabajando acá una barra ranurada, está unido a estos dos elementos A y B, estas dos correderas, y un pin P que está unido a un elemento S2. Vamos a resolver este ejercicio con la misma premisa, ¿no? De aprovechar los métodos más simples para encontrar los valores que podamos. Nos están dando el dato de que la velocidad en A es 10 metros por segundo y la aceleración en A es 2 metros por segundo cuadrado, ¿no? Ambos en el sentido de la derecha. Y vamos a tomar nuestro sistema de referencia. Bueno, acá sí hay que ubicar el sistema de referencia móvil. Eh, vamos a ver, aquí, ¿sí? Tenemos referencia en A, velocidad en A, que es 10 en X, 0 en Y y 0 en Z. La aceleración en A, 2 también, 0, 0, ¿no? Unidades de metros por segundo, bueno, milímetros, perdón. Ya, tenemos milímetros por segundo, milímetros por segundo cuadrado. Ay, ay, ay. Ya. Vamos a usar el método de equiproductividad para encontrar la velocidad en B, ¿no? Ya que A y B podemos verlo como un elemento rígido para empezar, que no esté ranurado. Podemos observar de que la velocidad en A está en esta dirección y la velocidad en B va a estar orientada hacia arriba, ¿no? Efectivamente, vamos a tener esto. Entonces, aplicando equiproyectividad, obtenemos que la velocidad en A por un vector en la dirección AB es igual a la velocidad de B por un vector en la dirección AB, ¿no? No importa las componentes del vector, siempre y cuando mantenga esta dirección. Tendríamos la velocidad en B, que es 10, 20,0, 20,0. Esto multiplicado por la dirección AB, tendríamos 2A hacia la derecha y B hacia arriba, que sería 100 a la derecha, 120 hacia arriba, ¿no? Es lo mismo que sacar un 5,6. Esto sería igual a la velocidad en B, solamente tenemos una componente hacia arriba. Esto multiplicado por 5, 20,6, 20,0. Llegaríamos a 50 igual a 6 de es B, ¿no? De sub B. Entonces la velocidad en B nos saldría 8,33 milímetros por segundo. Hasta ahí ya tenemos algo de lo que nos están pidiendo la velocidad en B. Lo siguiente que podríamos empezar a hacer es encontrar las velocidades angulares, ¿no? Porque no podemos meternos directamente a calcular aceleraciones si es que no tenemos velocidades angulares. Y vamos a partir de un cuerpo que ya conocemos, ¿no? Ya conocemos las velocidades de los extremos, entonces podemos encontrar de forma geométrica cuáles son el polo y así calcular la velocidad angular, por ejemplo, del elemento S3, ¿sí? Eh, Sabemos que A va hacia la derecha, entonces su polo, su polo está en el infinito hacia arriba, la velocidad en B va hacia arriba, entonces su polo está en el infinito hacia la izquierda, y de esto sacamos que el polo del elemento AB está ubicado en este punto. Tendríamos una velocidad angular así, velocidad angular de AB. La velocidad angular de AB sale de la misma geometría, aprovechamos el A, tendríamos que la velocidad angular AB o del elemento 3 es lo mismo que 10, ¿no? Era la velocidad de 10, es entre B, ¿sí? Porque B es esta altura. 10 entre B nos va a dar
10 entre 120, que es 0,0833 radianes por segundo. ¿Sí? Ya tenemos entonces la velocidad angular ahí y podríamos empezar ya a calcular la velocidad de P. ¿Sí? La velocidad. Voy a borrar esto. Ya. Mm, sí, dibujar. La velocidad de P, debido a que está ranurado, vamos a obtenerla de la suma de dos velocidades, ¿no? La velocidad de arrastre y la velocidad relativa. La velocidad de arrastre, como si ese elemento P perteneciera al elemento AB que analizamos hace un momento, y la velocidad relativa. La velocidad relativa, como ya saben, solo se expresa en función de la dirección, ¿no? Asumiendo que el punto P se está moviendo hacia allá, tendríamos la velocidad relativa, igual como su módulo por la dirección, ¿no? El relativo multiplicado por, tendremos 2A y B, ¿no? Entonces, 4 al cuadrado, más B al cuadrado, 4, no, o sea, 2A, B y 0. ¿Sí? Bueno, reemplazando los valores de 2A y B, tendremos que la velocidad relativa sería igual a, bueno, relativo, multiplicado por 0,64, 0,768 y 0. Esos son los componentes. Ahora, para la velocidad de arrastre, asumimos que el punto P pertenece al elemento, ¿no? La velocidad de arrastre sería definido partiendo de A, por ejemplo, velocidad en A, más la velocidad angular de AB, que ya habíamos calculado hace un momento, multiplicado por ¿no? Por defecto. O sea, ya. La velocidad de B por R de P respecto de A. ¿Sí? Tendríamos 10, 0, 0, más la velocidad angular de AB que habíamos encontrado en la dirección positiva para Z, más de positivo, 0,8833, 0,0833. Y esto multiplicado vectorialmente por la posición de P respecto de A. Son puntos medios, ¿no? Entonces, esto de acá sería de medios. Por los medios tendremos A en la dirección X y B medios en la dirección Y. A, B medios y 0. Bueno, reemplazando los valores, llegaríamos a la velocidad de arrastre de 5,002, 4,165 y 0. Y ya luego, bueno, sería sumar, ¿no? Eh, Tendríamos que la velocidad de P sería igual a la velocidad, ya, 5,002 más la componente de la relativa, que era 0,64, velocidad relativa, en X. En Y tendríamos 4,165 más 0,768, velocidad relativa, y 0 en Z, ¿no? Y bueno, ya eh, del gráfico podemos intuir de que la velocidad de P va a estar contenida en el eje horizontal, ¿no? Va a estar en el eje horizontal. Porque el elemento S2 está en ese momento perpendicular. La velocidad angular sería así. Entonces tendríamos que la velocidad de P estaría en esta dirección. Es por ello que vamos
igualar a cero la componente en y, la componente. Le igualamos a cero y vamos a obtener una velocidad relativa igual a menos 5,423 milímetros por segundo. Lo que nos está dando a entender es que prácticamente el pie está yendo hacia adentro, ¿no? Está moviendo todo el mecanismo hacia la derecha, hacia arriba. P lo que tendría que hacer es irse hacia adentro de la ranura. Eh, y bueno, si tenemos la velocidad en P, podemos relacionarla con el elemento S2 y calcular la velocidad angular en 2. Y fue para lo que calculamos la velocidad en P. ¿Sí? Tenemos el elemento S2, tenemos la velocidad en P así. Podemos calcular entonces también este W2. Conocemos esa distancia. Bueno, lo relacionamos y tendremos la velocidad angular en 2 igual a 0,0255 radianes por segundo, ¿no? Vectorialmente tendríamos 0,0, negativo, ¿no? Porque está entrando. Sería menos 0,0255 radianes por segundo. Y con eso hemos calculado todas las velocidades angulares. Tenemos el elemento C2, el elemento C3, tenemos la velocidad en P, tenemos la velocidad en A, la velocidad en B, y ya podemos pasar a hacer el cálculo de las aceleraciones. Ah, Vamos a hacer el cálculo primero de la velocidad angular. La velocidad angular ya está. Velocidad de B también, velocidad angular, aceleración de B. Aceleración de B y aceleración angular de S2 y S3, ¿no? Nos habían dado la aceleración de A, ¿no? La aceleración de A estaba dirigida hacia la derecha también. Eso lo anotamos aquí arriba. Sí, 2, 0 y 0. La aceleración de A es 2, 0, 0. Unidades milímetros por segundo cuadrado. Y por el elemento rígido sabemos la aceleración de B, que viene a ser la aceleración de A, más el alfa de B, que es lo que nos falta calcular, ¿no? Por el R de B respecto de A. Como estamos en el plano, sería menos la velocidad angular de AB, que eso tenemos, al cuadrado, esto por el vector R de B respecto de A. Dibujar. ¿Sí? Tenemos este valor, esto lo podemos sacar del, del gráfico, ¿no? La aceleración de A la tenemos, solamente nos va a quedar prácticamente una variable, vamos a tener una ecuación, una variable, una ecuación, una variable. Vamos a ver qué otra ecuación podemos plantear para la velocidad. Vamos a irnos con el elemento P, ¿no? Que es lo único que tenemos que hacer. Calcular el elemento P metiendo Coriolis, metiendo la aceleración relativa, ¿no? Estamos trabajando en movimientos relativos. Tenemos que calcular la aceleración de P. Y la aceleración de P a partir ¿de dónde? Digamos, a partir de A, ¿no? ¿Sí? Sería la aceleración de A más la aceleración de arrastre, ¿no? La aceleración de arrastre más la aceleración de Coriolis más la aceleración relativa. Sí, la relativa tiene la misma dirección, como son datos. La relativa vendría a ser su módulo
por por la vectores consideramos, ¿sí? 0,64 y 0,768. 0,64, 0,768 y 0. La aceleración de Coriolis eh, sería dos veces la media del sistema multiplicado por la velocidad relativa, ¿no? La velocidad relativa ya la calculamos, ya la conocemos, ya tenemos el valor, aquí podemos reemplazar aquí y tenemos ya la velocidad relativa. La velocidad relativa. El omega del sistema que vamos a tomar en cuenta eh, va a ser el elemento que estamos usando. El elemento S3, ¿cuánto vale que se me da? El, el AB, ¿no? Dice, bien, ¿no? 0,833. 2 por 0,00833 multiplicado por la velocidad relativa. ¿Sí? Esto de acá es, ok, entonces, no, no sé, ¿no? Ya. Eh, Vamos a ver un vector acá. Es un valor que vamos a conocer. Para la aceleración relativa solo estamos tomando en cuenta como una variable, entonces está sumando una variable. Y la aceleración de rastre, como decimos, es la aceleración tomando en consideración que P pertenece al elemento S3, ¿sí? Eso podemos partir como que la aceleración de rastre es igual a la aceleración de A más el alfa del elemento AB por R P respecto de A, menos el omega de este AB elevado al cuadrado por R de P respecto de A. De igual manera, conocemos acá los valores RP de nuestra de la geometría, R de la velocidad angular de B, la conocemos, la aceleración de A también la conocemos, es dato del problema, y solamente nos estaría añadiendo la, mm, la variable AB, ¿no? Alfa AB. Lo que tendríamos acá, como que a simple vista, es de que tenemos dos ecuaciones, tres variables, ¿no? Pero se nos va a reducir, ¿por qué? Porque una de las componentes va a estar en valor numérico. Vamos a tener un valor numérico, ¿sí? A la hora de igualar el alfa P, la relación de P. Vamos a tener las tres componentes. Este de acá es un valor numérico. El de acá está en función de una sola variable, así que podemos sacar el valor de una. Acá hay dos variables. Y por tanto, se despejan las otras dos. Y tendríamos el alfa 3. El alfa 3 o sea, del elemento C de no, C de- sí, el elemento, no, CP, el elemento C. Nos están pidiendo velocidad de B, no tenemos la velocidad angular de S2 y S3, no la tenemos, la aceleración en B también, porque no se queda en función de una aceleración angular, ¿sí? La aceleración angular B. No se despeja. Y lo que faltaría es la velocidad angular, la aceleración angular de S2 y S3, ¿no? Que es el alfa AB y el alfa 2. Ujú. Y ahí se despejan pues los alfa, el alfa 2 y el alfa 3. Luego eso se reemplaza en este y obtenemos el vector, ¿no? Voy a seguir avanzando para no quedarme sin resolver los problemas, ¿sí? Pero esa es mi idea, o sea, el análisis eh, es el mismo para todos los problemas. Entonces, si hay alguna consulta como para avanzar, porque creo que acá estamos ya terminando con el método de polos, vectores. Vamos a entrar a la rodadura, que es una ecuación más. ¿Han hecho composición de velocidades?
No me parece la... Ya, pues, ¿no? No sé, pero... Chicos, ¿qué hacen si es que se escuchó la explicación? Porque no me aparecían los controles del Zoom y tampoco el icono del programa, así que no sé si es que estaba yo dentro de la reunión hablando o estaba... pues, fue mucho tiempo, o sea, ya terminé de explicar el problema anterior. Mm. Ah, ya, entonces sí, yo creí que se había cerrado. Bueno, ya. Voy a pasar al problema de rodadura. Me dices que no va a venir composición de velocidades, ¿no? No viene composición de velocidades. Pero sí han visto el método Omega, ¿no? El método Omega para derivar vectores relativos que varían su dirección en el tiempo. Vamos a ver el método de rodadura, el problema de rodadura. El problema de rodadura lo único que nos hace los cálculos a la hora de todo esto es agregarnos una ecuación más, ¿no? Porque lo vamos a reducir a como que a trabajar con polos, ¿sí? Si esto de acá está comportando como una rodadura pura, sin deslizamiento, lo vamos a ver, ¿no? Así, ¿no? Este de acá se va a comportar como polo absoluto, vamos a obtener una velocidad en C, de, velocidad en D, ¿no? No va a haber necesidad de calcular velocidad en D acá, pero nos va a ayudar a calcular o darnos una expresión para la velocidad en C, una expresión vectorial
bueno, y vamos a partir de lo que ya conocemos como método vectorial para llegar a la velocidad en C. Vamos a igualar las expresiones y vamos a calcular de este modo velocidad angular de C, perdón, velocidad angular del disco, la aceleración angular del disco también. Vamos a hacer acá puramente método vectorial. ¿Sí? Partimos de la concepción. Nos indican que la velocidad angular de AB es 2 radianes por segundo. Nos indican que la aceleración angular de la barra B es 4 radianes por segundo al cuadrado. Y esto es suficiente para poder conocer todos los otros parámetros cinemáticos, ¿no? Sentido horario, todo es en sentido horario, sentido horario, sentido horario. ¿Ok? Vamos a empezar calculando las velocidades de B y C. ¿Sí? La velocidad en B, método de Euler, tendríamos que es igual a la velocidad en A, más la velocidad angular de AB. Esto multiplicado por la posición de RB respecto de A, ¿no? Tendríamos, bueno, esto de acá está en 0, igual a 0,0, y como estamos trabajando en el sentido horario, esto va a ser negativo 1, menos 2. Multiplicado por RdB, RdB es menos 0,4 a la izquierda, 0,2 hacia arriba, y 0,z. Tendríamos entonces que la velocidad de B es igual a... Vamos a hacerlo. Ya. La velocidad nos da menos 0,4, menos 0,8 y 0. Todo esto en metros por segundo, son las unidades. Nunca dejan de poner las unidades, siempre buscan bajar unos puntos por ahí. Ya tenemos la velocidad, podemos calcular eh, la aceleración en V, ¿no? Y también tenemos la aceleración angular acá. Tenemos aceleración angular, conocemos posiciones y la aceleración del punto A que es donde partimos, entonces podemos conocer la aceleración en V, ¿no? Voy a plantearlo solamente como ecuación y pongo directamente cuál es el valor del vector. Bueno, la aceleración de B es igual a la aceleración de A más el alfa de B, las ecuaciones de Euler que ya conocemos. Esto menos la velocidad angular de B al cuadrado por el R de B respecto de A. Eh, conocemos todo esto. Si conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto. Entonces podemos obtener la aceleración de B. La aceleración de B nos quedaría como 0,8 menos 2,4 y 0, ¿no? En metros por segundo al cuadrado. Luego, el siguiente paso es estudiar la cinemática del punto C, ¿no? Estudiar la cinemática del punto C. Acá no conocemos ya los valores de la velocidad angular en el elemento BC. No conocemos la aceleración angular del elemento BC. Eh, y trabajar con métodos de polos va a estar difícil, ¿no? Porque acá la velocidad en B va a ser algo así. La perdón, la velocidad en C eh, no es así, ya, por si acaso. Eso lo podemos observar de trabajar con el disco, ¿no? Miren, el disco se está comportando en este punto como un polo absoluto. Entonces, para ver gráficamente qué es lo que está ocurriendo con la velocidad en C, es que como la barra está girando en esta dirección, el disco tiende a irse hacia allá, ¿no? Va a girar así. Entonces tenemos que, va a ser un giro así. Vamos a tener acá su velocidad angular. Por tanto, la velocidad en C va a ser algo así. Y vas a tener un vector en una dirección así en X, sí, negativa y en Y negativa. Sí, no van a hacer cosas que no van.
Ahora sí. Ya. Entonces, no nos va a servir trabajar con método de polos. Vamos a irnos a trabajar directamente con los métodos vectoriales. Oh, ya. La velocidad en C sería la velocidad en B, más angular en BC, ¿no? Esto multiplicado por R de B respecto de C. La única variable es esta de acá, ¿no? La velocidad angular en BC. Tenemos B, eso. Entonces nuestra velocidad en C, perdón, sería definida por menos 0,4, menos 0,8, punto coma cero, más 0,0, el omega de C, multiplicado por el vector de la posición relativa entre B y C, ¿no? ¿Qué sería de una sola componente en X hacia la derecha, ¿no? Esta longitud es 0,6. Tendríamos 0,6 en Y, perdón, en X, en Y 0 y en Z 0. Operamos esto. mm, Tendríamos, digamos eso, ¿no? Acá es K, acá es Y, y nos va a dar una componente K por Y igual a J. J, entonces el X se mantiene, el J va a cambiar, vamos a tener menos 0,8. K por Y es J, más J. Tendríamos más 0,6 omega de C, 0. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el vector C expresado en función de la velocidad angular de C. Vamos a hacer lo mismo con la ecuación de velocidad, para ya luego irnos a trabajar el tema de rodadura. Ok, la aceleración en C igual es la aceleración en B más el alfa de BC por R de B respecto de C menos la velocidad angular en BC al cuadrado y esto multiplicado por el vector RB respecto de C, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Al revés. ¿Sí? La posición de C respecto de B. Mire, conocemos también la aceleración en B, ¿sí? Tenemos este vector es variable, estos vectores salen de la geometría, y el omega BC es algo que también no tenemos. Realmente nuestra velocidad queda en función de ese vector. Pero operando, llegamos a la expresión para el vector aceleración en C de 0,8 menos 0,6 omega BC al cuadrado menos 2,4 más 0,6 alfa de BC. Y su componente es este 0, ¿no? Ya. Tenemos la aceleración y velocidad de C, del punto C, que nos ha dado las ecuaciones vectoriales, las ecuaciones de Euler para elementos rígidos. Ahora sí vamos a utilizar nuestra condición de rodadura, que solamente nos va a dar como que otra expresión para la velocidad en C, ¿no? La velocidad y la aceleración en C, ¿sí? Porque nosotros podemos conocer cuánta es la velocidad de C y que tenemos acá un punto fijo. Es como si tuviéramos acá otra barrita, ¿no? Tenemos acá otra barrita, tiene su velocidad angular. Podemos conocer la posición de C respecto de ese punto. Sabemos que ese punto tiene velocidad cero.
pero no tiene aceleración cero, ¿no? Ese punto tiene una aceleración que podemos calcular por rodadura también. Entonces vamos a utilizar eso. Para velocidad, estaría comportando como una barrita, ¿no? Este es el punto C, este es el punto P2, vamos a llenarlo P2. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay una velocidad angular del disco, vamos a ponerlo. Velocidad angular del disco, y la geometría para ese tramo sería radio, ¿no? Radio 0.2 a la izquierda, radio 0.2 hacia arriba. 0,2, 0,2. Entonces tendríamos la velocidad en C igual a la velocidad de ese punto, más la velocidad del disco, multiplicado por la posición de C respecto de P2. La velocidad de este punto, como sabíamos, era cero. Eh, Tendríamos entonces que la velocidad en C es el producto vectorial entre la velocidad angular del disco por la posición relativa entre C y P2. Sería 0, el omega del disco. Esto por menos 0,2 a la izquierda, 0,2 hacia arriba y 0 en Z. ¿Sí? No. Este es K, este sí, este es J. K por I me va a dar un J, K por J me va a dar menos I. Entonces tendríamos en C, con menos I. B de disco por 0,2, entonces menos 0,2 omega del disco. En J tengo K por I, que es menos 0,2 por el omega del disco. Entonces sí, también menos 0,2 omega del disco. Y esto 0 en 0. ¿Sí? Eh, bueno, tengo esta expresión, o esta expresión para velocidad en C y esta expresión para velocidad en C también. ¿Sí? Voy a copiarla acá. Que es menos 0,4 en X y menos 0,8 más 0,6 el omega del otro elemento, ¿no? Del elemento BC. Bueno, tenemos dos ecuaciones, dos variables. Se pueden resolver estas dos. Acá directamente con el omega del disco reemplazamos el G y obtenemos el omega del BC. ¿Sí? El omega de BC sería igual a 0,66 radianes por segundo. Y el omega del disco, ¿sí? El omega del disco vendría a ser 2 radianes por segundo, ¿no? 2 radianes por segundo en la dirección que hemos considerado, ¿no? Es una dirección antihoraria, trabajar con positivos. Ujú. Ya. ¿Qué más? Ya avanzamos hacia las velocidades, porque ya tenemos los omegas. Ahora vamos a plantear la ecuación de aceleración utilizando la condición de rodadura, ¿sí? Que básicamente va a ser, o sea, es muy repetitivo, ¿no? Porque encontramos las ecuaciones por un lado, partimos del otro extremo, llegamos a la misma variable con distintas asociaciones, al final terminamos igualando las componentes para poder ahora hallar las variables. Eh, para, para la aceleración en C, tendríamos, esto sería igual a la aceleración de P2, de, del punto que estamos tomando tangente al suelo. Sería esto sumado al alfa del disco, el producto vectorial, con el R de C, del punto que estamos estudiando, respecto al P2, menos el omega del disco, al cuadrado, multiplicado por el R de C, respecto de P2.
Sí, ahora sí, tenemos menos variables. Tenemos el omega del disco. Estos de acá salen de la geometría. El omega de P2 lo sacamos de la condición de rodadura. Vamos a tomar como que lo tenemos. Y solo nos quedaría esta variable, ¿no? Tenemos una variable. Eh, ya. Tendríamos la aceleración de C igual a acá. ¿Cómo escribimos? Ya. Ya. La aceleración en P2. La aceleración en P2 antes de hacer esto. Tendríamos que esto era igual a omega al cuadrado multiplicado por el producto de radios entre la suma, ¿no? Para cuerpos comprobados. Vamos a asumir que este de acá es el radio de la Tierra y simplificamos, ¿no? Tendríamos omega al cuadrado por P1 entre P1 sobre P2 más 1. Como P2 tiende al infinito, esto se hace cero y tendríamos que la aceleración en P2 sería igual al omega al cuadrado por el radio de ese disco. El omega, ya lo habíamos calculado que era el omega de... ¿Lo calculamos o no lo calculamos? ¿Dónde está? Sí, acá están dos. ¿Ya? Así que la aceleración de ese punto sería 2 al cuadrado multiplicado por el radio que era 0,2. ¿Sí? La configuración del problema. Tenemos 0,2 acá. Entonces tendríamos 4 quintos, ¿no? 4 quintos es igual a 0,8. 0,8 metros por segundo al cuadrado. Y trabajando en metros. Bueno, ya, la aceleración de P2, ahora la dirección, ¿no? Siempre va en la dirección normal, en la dirección normal a los dos cuerpos. ¿Y como es tangente al suelo? Pues la dirección normal es la dirección Y, ¿no? Eso estaría en J. Tendríamos 0, 0,8, y 0. Entonces tendríamos la aceleración en C, igual a la aceleración de P2 que acabamos de calcular, 0,8, más el alfa del disco, 0,0, alfa del disco, que es lo último que nos falta calcular, multiplicado vectorialmente con la posición de C respecto de este punto P2. Veíamos que era el radio hacia la izquierda y el radio hacia arriba, ¿no? El radio era 0,2. Sí, 0,2. Entonces tenemos menos 0,2 a la izquierda y 0,2 hacia arriba. Y como estamos trabajando en el plano, sería el omega al cuadrado. El omega es 2 multiplicado por menos 0,2, multiplicamos 0,2, 0. Entonces tenemos que el alfa es, perdón, la aceleración de C es igual a, tenemos acá, tenemos I, tenemos J. Entonces primero calculo las componentes en I, que me daría aquí 4, 4 entre 5, ¿no? 0,8, menos 0,8
y en I me lo va a dar esto ahora, K por J, ¿no? Me va a dar un menos I. Sería 0,2 por el alfa del disco, pero como inserto un menos ahí, tenemos menos 0,2 alfa del disco, punto y coma. En I tenemos este de acá, también nos va a dar un I esto de acá, el K por el I. Entonces tendríamos, el de esto acá, que nos da también menos 0,8. Sería el menos 0,8 menos 0,8 más 0,8, ¿no? 0,8 menos 0,8 es de 0. Tendríamos acá solamente el menos 0,2 del alfa del disco y eso con 0. ¿Sí? La otra expresión que teníamos para hacer, que la llamamos partiendo del lado izquierdo, usando las ecuaciones de Euler para cuerpos rígidos, era la que está acá arriba, sí, la aceleración de C. Bueno, el omega BC lo tenemos, ¿no? Es otra variable. Sería 0, calculadora. 0,8 menos 0,6 por el omega BC. El omega BC habíamos sacado ya que era, creo, sí, 0,666. 0,666 al cuadrado me da 0,533, ¿no? Entonces tenemos aquí 0,533, punto y coma. La otra componente es menos 2,4 más 0,6 alfa de BC, ¿no? Que es otra variable. Menos 2,4 más 0,6 alfa de BC. Y la otra componente es 0, ¿no? Entonces, ya se resuelve el problema, ¿no? Y ahora los componentes seremos el alfa del disco. Reemplazando este valor acá, tenemos también el alfa de BC. Y está resuelto el problema. Al final todo es lo mismo. Ujú. Velocidades y aceleraciones angulares de la barra de C y el disco D. ¿Sí? José, bueno, chicos, primero, ¿han entendido hasta acá todo, no? ¿No hay alguna duda? Si hubo dudas de los problemas anteriores, díganme, porque o sea, como estaban ocultos los controles del Zoom, no me aparecían notificaciones o los mensajes del chat. Entonces se van a botar los problemas. Yo pensé que habían hecho también composición de velocidades. Entonces que planeaba hacer este también. Ujú. Sí, ninguna duda. Murieron, pero... Ay, José nos has abandonado, Daniel. Sí, sí, mi celular. Ujú, ujú, ujú.
Chicos, buenas tardes. Voy a enviar una encuesta de satisfacción ahorita para que marquen la opinión de la asesoría. Si tienen alguna consulta, Sí, por favor, respondan al ponente. de todas maneras le voy a compartir a José para que les envíe por correo, o sea, algún video utilizando las funciones vectoriales de las calculadoras, ¿sí? Para que se ahorren cálculos, ¿sí? Porque estos problemas se hacen bien pesados y exigen más tiempo si es que no utilizas calculadoras, ¿no? Estás haciendo todo de forma artificial y todo crudo. Dale, no, no se termina, la verdad. Un problema así te tomaría una hora y cuarto, por más que sea muy veloz. No. Eso sería todo, chicos. Disculpen. Tenía planeado hacer los problemas, pero ya por la próxima noche ese tema no lo voy a tocar. Te está preguntando un chico si podría mandar un archivo de un problema para que se haga una rápida resolución. ¿Cómo? Podría, te pasa el problema por el chat, pero Porque no me parece a mí nada en eso. ¿Han mandado ah, algo? sí, ya me está mandando un problema para que lo resuelva. Ya, lo tengo. A ver si- ahí está. Sí, fue derecho. Fue con derecho. Chicos, buenas tardes. Comentarles que el día miércoles también se hará una asesoría de circuitos eléctricos a las 10 de la noche y em, toda la grabación va a estar en el canal de YouTube. Me dice si ves, Harold. Sí, ahí está. Me está cargando, así que lo descargo. Ese es movimiento relativo, ¿no? Si necesita un sistema de referencia en rotación, indique claramente a qué barra será solidario. Si es la barra OBC, ¿no? La barra curva OC o la barra AB. Bueno, que escogerías la barra OC, ¿no? Porque es la barra de donde conoces el movimiento relativo. Si te paras en O, si te paras en O, ves que el collarín solo se está moviendo hacia ¿dónde están los semblantes? Derecho, izquierda, ¿no? En el sistema mostrado algo. Ya, indicar que un sistema de referencia sea solidario a otro, eh, quiere decir, es como si estuvieran soldados. O sea, un sistema se va a mover con el otro, va a rotar con el otro. Por eso es que se trabajan con sistemas de referencia móviles. Y en el tema de movimiento relativo es importante saber en cuál de los elementos se va a fijar este sistema de referencia, porque a partir de ahí es donde vas a explicar
el movimiento relativo, ¿no? En este caso, la velocidad relativa, por ejemplo, va a involucrar esto en el cálculo de la velocidad de la aceleración, ¿no? Ahí los términos relativos, aparte de Coriolis y su efecto. Y Coriolis viene como consecuencia de trabajar con estos sistemas de referencia particulares. En realidad que que esa barra sea curva, no, lo único que te está cambiando es cómo es la, la velocidad relativa, ¿no? Tendrías una velocidad relativa hacia la derecha o hacia la izquierda, sí, porque se encuentra en el punto más bajo de la curva. ¿No? Como es tangente, solamente puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahí voy a compartir ese, no sé si están viendo, solo estoy viendo yo, pero copiar, voy a compartirlo en otra pestaña. Inicio, insertar, dibujar, seleccionar. Ahí. ¿Pueden ver ese problema? Sí, ¿no? ¿Se ve? Dibujar. Sí, esa curva, o sea, solo para ponerlo feo, ¿no? Porque no hace gran cosa. O sea, lo único que le está, el único efecto sobre el mecanismo es darte una dirección para la velocidad relativa. Yo hubiese bien hubiese propuesto, no sé, algo más logrado y acá curvito. Pero el efecto es lo mismo. Solamente que la velocidad relativa en ese punto va a tener que ser bien hacia la derecha, hacia la izquierda. Hay que ver hacia dónde está la velocidad angular. El mecanismo mostrado en la figura, la barra curva OC, rota alrededor del punto O en el instante mostrado. Su velocidad angular es de 2 radianes por segundo en el sentido horario. ¿Sí? Horario. Disminuyendo razón, ¿no? Te están dando el omega, que están dando el alfa. Ya sé. Determina la velocidad angular de la barra B. Ahí acá. La barra B. La aceleración angular de la barra B. ¿Sí? Como estamos trabajando con el movimiento relativo, como ya tenemos estos parámetros, podríamos trabajar directamente con la velocidad. La, Hay problemas que a la hora ya hacer la aceleración lo lleven a la aceleración potencial. Esto, ¿cuándo debería aplicarlo? Problemas que tenemos que hacer aceleración normal y tangencial. Creo que los he visto en los problemas de rodadura. Pero no saco ningún problema de eso acá. Normalmente es cuando uno de los componentes es, o sea, las aceleraciones tangenciales se hacen cero, ¿sí? Por condiciones de rodadura y solamente serían involucradas las aceleraciones normales. De repente yo no tengo un problema acá, ¿cómo explicarlo? Si me dejas tu correo por ahí, te lo puedo explicar luego, ¿sí? Como para tener el problema de cerrar la sección, porque ya nos está haciendo largo. No tengo problema, me dejas su correo y te explico en qué caso se aplica eso. Ya, voy a terminar esto. Así rápido. Eh, Borrato. Ya, estamos por aplicar directamente la fórmula ya, ¿no? La velocidad en B, cómo pertenece a otro cuerpo, se va a ver involucrada por la velocidad de arrastre y la velocidad relativa, ¿no? La velocidad de arrastre es bien sencilla, ¿no? Como calcularla como si perteneciera al cuerpo. ¿Sí? Vamos a partir del punto O, es un punto que conocemos sus velocidades, conocemos la velocidad angular del elemento C, esto por el R de B respecto de O, ¿no? Conocemos todos esos ahí, entonces ya tendríamos la velocidad
arrastre. Y la velocidad relativa, ¿en qué sentido estaría orientada? Bueno, podemos asumir que no sabemos también. Sería entonces la velocidad relativa. Como estábamos trabajando solamente en el eje X, sería 1, 0, 0. Luego de reemplazar esto, tendríamos que la velocidad de v sería igual acá la velocidad relativa más algo, por el caso, no es cero. eh, También algo, como cero, ¿ok? Solo tenemos ahí una variable. Y calculamos la velocidad eh, en v a partir del otro elemento, ¿no? Tendríamos que sería la velocidad de v igual a la velocidad de a también que es de cero. Tendríamos la velocidad angular de la barra B, la barra B que giraría en este caso hacia, bueno, estamos asumiendo que tampoco sabemos el sentido, no es necesario conocer el sentido. Los signos negativos y positivos nos van a indicar estas cosas. Tendríamos la velocidad angular de AB multiplicado por R de B respecto de A, ¿no? El R de B respecto de A sería 0, como es la barra, con un ángulo de 30, ¿no? Sería 0,2 por seno de 30 y 0,2 seno de 30. Sí, seno de 30. 0. Y bueno, vamos a obtener acá dos ecuaciones, dos variables. Podemos obtener el omega de B, podemos obtener la velocidad relativa. Ujú. ¿Sí? Bueno, el omega nos ha servido nos sirve para calcular la aceleración en B. La aceleración en B, ahora, mirándolo desde la barra, va a ser la aceleración de A más el alfa de B multiplicado por R de B respecto de A menos el omega B al cuadrado por el R de B respecto de A, ¿no? De igual forma, acá conocemos este vector, conocemos este valor, conocemos este vector, conocemos el acá que es cero. Y solo nos quedaría el omega AB, ¿no? Tenemos ahí, es ahí una variable, una ecuación. Y lo otro es aplicar Coriolis. Para, lo otro es aplicar Coriolis por este camino. Sí, la aceleración de B es igual a la velocidad de arrastre, perdón, la aceleración de arrastre, más la aceleración de Coriolis, más la aceleración. Ojo, la aceleración de Coriolis la vamos a ver desde este sistema, porque estamos nosotros planteando nuestro sistema de referencia aquí en O, por ejemplo, en O, ¿sí? Porque es el cuerpo desde donde conocemos cómo se está dando la velocidad relativa, ¿sí? Entonces, el omega que vamos a trabajar para el Coriolis sería el omega de esa barra, la barra curva. Y bueno, básicamente eso, pues damos otra expresión para la aceleración en B, ¿no? Utilizando el otro camino. La aceleración en B sería la aceleración de arrastre, más la aceleración de Coriolis, más la aceleración relativa. ¿No? Ujú. Despejamos, lo igualamos y salen los valores. ¿Sí? Esto de acá es lo que importa en estos problemas de movimiento relativo. ¿Dónde se está planteando tu sistema de referencia? En este caso lo hacemos desde un cuerpo, desde donde conocemos cómo se va el movimiento relativo. Y nosotros sabemos, parándonos en la barra de curva, sabemos cómo es que se va a mover la barra, ¿no? Como está en la cima, solamente se va a mover hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, no en la cima, está en la parte más baja, ¿no? Como si yo estuviera mirando hacia arriba o mirando hacia abajo. Solo tiene dos opciones, va a ir hacia la derecha o va a subir. En el instante
Después de moverse, sí va a tener como una tendencia hacia la derecha, una tendencia hacia arriba. Sí, pero en ese punto, al menos en el valle, en ese punto bajo, sí se mueve bien hacia la derecha y a la izquierda. Hemos asumido hacia la derecha, ya el signo de lo que nos resulte para la velocidad relativa es lo que nos va a indicar algo dice, si el collarín se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Ujú. Eso sería todo. Eso sería todo. Si no hay más dudas, creo que con José estamos dando por terminada la asesoría de hoy. Y Marcelo, ya tengo tu correo, yo te respondo más tarde, voy a tomar de captura lo que me comentaste. Sobre los problemas de selección con en la mañana. Ya, yo te respondo después. Sí, voy a buscar un ejemplo práctico para poder explicarte mejor. Bueno, me despido. Y suerte siempre aquí. Eh, Muchas gracias, Harold, por esta oportunidad de disponer de tu tiempo para la asesoría. Los apuntes y la grabación se enviará por el pool y por el canal de YouTube. Y éxitos para la práctica de mañana. Y no se olviden de contestar la encuesta a los que faltan. Voy a finalizar la reunión y nos vemos. Y síganos en nuestras redes sociales. Y no se olviden que, por otra parte, que este, digan que se viene el taller de circuitos eléctricos el día miércoles. Bye bye.